Gracias. Todo no veamos tu pantalla. Listo, ¿ya se ve? Oh, ya se ve. Oh, hay un error grave en estas acetadas. Es un tercer nombre. No sé por qué aparece. Bueno, es que son fundamentalmente ideas, pues digamos que de ustedes, por eso es que aparece aquí. Okay. Bueno, buenos días a todos y agradezco la invitación al seminario y que estén presentes. El día de hoy les quiero hablar de el núcleo reproductor del espacio Poli-Bergmann en la bola unitaria. Como decía, fundamentalmente estas son ideas del profesor Egor Maximenko, Nikolai Vasilevsky, y es un trabajo conjunto también con el compañero Gerardo. Bien, el contenido propuesto es el siguiente. Primero vamos a comenzar con algunos resultados que nos sirvieron quizá como base de este proyecto. Vamos a ver qué sucede primero en el disco. Vamos a recordarlo rápidamente en el disco sin peso y con peso. Posteriormente vamos a ver una generalización de las funciones polianalíticas en estos dominios multidimensionales para poder pues trabajarlas de una manera un poco más adecuada, quizá. La herramienta que nos va a servir aquí, por supuesto, son los polinomios de Jacobi. Vamos a ver una propiedad reproductora en el cero, en este intervalo. Y vamos a ver posteriormente la propiedad del valor medio para estas funciones en la bola. Y terminaremos con el núcleo reproductor, o una forma que nosotros hallamos del núcleo reproductor en la bola de las funciones polianalíticas. Muy bien. Primero vamos a recordar entonces qué pasa en el disco. Si nosotros tomamos un número natural Q, recordemos que una función con dominio en el disco va a ser Q analítica o también polianalítica de orden Q si satisface esta ecuación. Digamos que la Qésima derivada con respecto a z barra es 0. Vamos a tomar entonces el espacio de funciones cuadrado integrables y que son Q analíticas. Este va a ser el espacio Poli-Bergmann en el disco, de orden Q. Y un resultado de Koshelov fue que halló el núcleo reproductor de esta manera. Y la idea quizá es hallar una manera un poco más accesible o amigable de este núcleo reproductor. Y que fue propuesta, por ejemplo, por Pessoa posteriormente. Aquí me es importante señalar este factor que está en este color, debido a que ese hace un trabajo indispensable. Quizás sea como un factor de corrección o un factor que hace que se conserve la analiticidad, o en este caso la polianaliticidad. Este P es un polinomio de Jacobi, que vamos a ver posteriormente, y este phi es el biolomorfismo en el disco que intercambia el punto Z con el punto W. Esto es en el caso sin peso, y en el caso con peso, estos dos colegas hallaron esta expresión para el núcleo reproductor en el disco con peso. También a través de los polinomios de Jacobi, y va a ser como lo que sirvió de base para nuestro proyecto. Oh, ¿no sabes de quién están esta gente? Este Yusfi parece que está de Francia. Parece que Yusfi es de Francia y Achadi o Acadi de Marruecos o por ellas. Bueno, vamos a iniciar con
con algo de notación. Vamos a tomar un multiíndice, K, y recordemos que su altura va a ser esta expresión que está aquí al principio, el factorial o multifactorial y la potencia. Y nosotros vamos para evitarnos pues que se vuelva engorrosa la notación, vamos a adoptar esta notación como una de barra en el multiíndice K. Quiere decir que va a ser la derivada digamos que de grado a la altura y en todas estas variables, ¿no? De Z1 hasta Zn barra. Y eso nos va a permitir de una manera un poco más fácil no arrastrar ese operador. Y si nosotros tenemos un dominio multidimensional y igual nuestro natural Q, vamos a decir que una función Q veces continuamente diferenciable va a ser Q analítica en el dominio omega. Si para todo multiíndice de altura Q se satisface esta igualdad de aquí. Y nosotros vamos a utilizar esta notación. Espera, un segundito aquí. De hecho, si tú fijas cualquier K con altura Q, ya vas a tener función Q analítica, pero tú quieres más. Tú quieres que esta función satisface esta ecuación para toda K. Así es, para toda. A mí me parece que hay que dar un otro nombre, o completa, o no sé cómo, porque para cada K fija ya es coanalítica. Tú quieres, en cierta forma, tener intersección todas para que sirven para toda K. Así es, exactamente. Sí, quizá... Homogénea, ¿no? Sería como homogénea, de grado K. Sí, exacto. Sí, porque es con todas las variables, ¿no? Sí, es con todas las variables. Es la intersección de todos estos espacios. Entonces, seguro, aquí hay que inventar un nombre propio. Bueno, Bulk define funciones K analíticas para un multiíndice K, pero él no define qué es función 5 analítica o 7 analítica, así que tenemos, se puede decir que podemos definirlo así porque no está ocupado. Parece que Armando tiene razón. Coanalítica homogénea, algo de sí. Sí, pero... ok. Sí. Está bien, lo voy a apuntar por acá. Bueno, para nosotros entonces va a ser este subespacio, quizá aquí con alguna distinción que en este momento no tenemos. Y va a ser esta intersección de lo que estábamos mencionando. Aquí, a manera de ejemplo, para ver cómo se utiliza con esta notación D mayúscula barra. Si n es igual a 2 y q también es igual a 2. Bueno, aquí, por ejemplo, esta función es inmediato que las derivadas son 0, ¿no? Y por lo tanto esta función es 2 analítica. Lo siento, Cristian, para que... sí, lo siento, sí, tienes toda la razón. Otro ejemplo, o para saltar, quizá ver cuántas ecuaciones necesitamos para definir o para ver que una función está en este espacio. Si, por ejemplo, ahora n es igual a 2 y q es igual a 3, se deben de satisfacer estas 4 ecuaciones para que esta f pueda ser 3 analítica. Y bueno, aquí mencionar que en general para describir este espacio propuesto por nosotros necesitamos pues el número de soluciones enteras no negativas de esta ecuación que está aquí.
en otras palabras, pues una función o este sistema queda definido por este número de ecuaciones diferenciales, que es ¿cómo se dice? Multiconjuntos, en este caso Q de orden n o algo así, ¿verdad? Pero efectivamente, entonces necesitamos nosotros este número de ecuaciones para ver que una función va a ser Q analítica. Sí, aquí tiene mucho sentido decir Q-analítica homogénea o algo de sí, porque es solución de muchas ecuaciones. Así es. Bien, ahora digamos que el primer resultado que me gustaría ahondar un poco aquí es ver que efectivamente nosotros una función Q-analítica podemos expresarla como un polinomio en grado total menor que Q en variables Z1 barra hasta Zn barra con coeficientes analíticos. Bueno, el primer resultado es ese, ver esta igualdad y ahondar un poco en esto. Para empezar, es evidente que si nosotros tomamos una función de esta manera, bueno, pues al derivar entonces Q veces, de la manera que ya mencioné, bueno, se anula y por lo tanto es Q analítica homogénea y ahí no hay ningún problema. Digamos que lo interesante quizá es ver que si nosotros tomamos una función como lo habíamos definido previamente, ver que se puede expresar de esta manera. Para demostrar esto, vamos a utilizar este lema que nos va a hacer todo el trabajo. Este lema nos dice que si nosotros tomamos una función Q analítica homogénea, entonces esta función que construimos de esta manera con todas las derivadas va a ser analítica. Y la idea para demostrar esto es tomarnos el j-ésimo vector canónico y digamos que tomar la derivada de orden 1, así como lo habíamos definido. Y de manera quizá didáctica, ver que esta derivada se puede descomponer en estos 4 sumandos. Esto para que quede, digamos, más claro. Estos 4 sumandos, bueno, los separamos, derivamos y a través de la regla de la cadena podemos separar de esta manera. De aquí, estos 4 sumandos, el segundo sumando, por ejemplo se ve que se anula debido a que solamente tomamos hasta orden Q-1. Si nosotros derivamos una vez más, bueno, ya es evidente que se anula. El sumando 3, bueno, si nosotros observamos que la entrada j-ésima es 0, al derivar en z barra, nosotros con este vector canónico EJ también lo podemos anular. Y bueno, resta ver que S4, haciendo un cambio de variable, digamos que se complementa con S1, con el sumando S1. Y bueno, digamos que se puede ver como el inverso aditivo. De aquí que pues la derivada de orden 1 es 0 y por ello va a ser esta función G analítica. Y de aquí finalmente aplicando inducción sobre el índice de analiticidad, si tomamos nosotros esta función Q analítica homogénea, la primera parte, aquí está escondida la hipótesis de inducción, que para todos los menores a Q,
esta función pertenece a este espacio. Y aplicamos hipótesis de inducción y se puede ver como como estos polinomios con coeficientes analíticos. Finalmente, bueno, ver que si nosotros tomamos este polinomio, digamos, en la variable z barra, el grado del polinomio es menor o igual que del producto, perdón, es menor o igual que la suma de los grados. De aquí sale que entonces, efectivamente, cualquier función que nosotros tomemos Q analítica homogénea la podemos escribir como este producto con coeficientes analíticos. Polinomios en grado total menor que Q, variables, todas estas Z1 barra hasta Zn barra. Bueno, esto lo queremos porque nos va a facilitar, o nos digamos que nos va a hacer todo el trabajo para lo que sigue. Aquí me es importante señalar la invarianza que se tiene de este espacio de funciones. En general, si nosotros tomamos una matriz invertible y una función que se puede escribir de esta manera con los coeficientes analíticos, la función definida de esta manera va a ser una transformación lineal que va de este espacio en este otro. Lo que queremos decir con esto es, primero en general, que esta clase de funciones es invariante bajo estas composiciones de transformaciones lineales, y particularmente señalar que si nosotros tomamos el dominio como dominio la bola unitaria, bueno, pues que es invariante bajo bajo matrices unitarias y en particular las rotaciones. Bueno, quien nos va a hacer todo el trabajo, o la mayor parte del trabajo, son los polinomios de Jacobi, a través de la fórmula de Rodríguez y de una integración por partes adecuada para llegar a una expresión que podamos utilizar mejor. Estas son, desde luego hay varias maneras de definir estos polinomios de Jacobi, ¿no? Estas son dos formas quizá. La que nosotros vamos a usar mejor o va a ser más adecuada para esto va a ser la fórmula de Rodríguez. Algunas propiedades que nosotros utilizamos de estos polinomios, desde luego tienen varias con respecto a las simetrías, etcétera. Pero nosotros lo que utilizamos fundamentalmente es que estos polinomios pues son una familia ortogonal en este intervalo a este peso de aquí. Y si nosotros hacemos digamos, el producto interno con este peso, en este espacio, bueno, pues de aquí se ve que se siente el sabor de la ortogonalidad con este coeficiente que bueno, no vamos a ir arrastrando. Y todavía más aún, si nosotros tomamos un polinomio cualquiera de grado menor que m, bueno, pues se satisface claramente esta igualdad de aquí abajo. Y bueno, ya este cálculo ya no lo puse, pero pues a través de la fórmula de Rodríguez integramos por partes y de aquí, bueno, se sigue esto que vamos a utilizar esta herramienta en lo siguiente. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es desplazar estos polinomios de Jacobi. Por eso vamos a definir un nuevo polinomio va a ser el polinomio de Jacobi desplazado. El objetivo es convertir el dominio menos 1, 1 al dominio en 0, 1. Para nosotros poder trabajar con esto y poder demostrar la propiedad del valor medio en la bola. ¿Y no es algunos polinomios clásicos, no tienen un nombre específico? Como este, quizá. Ajá. Este es R.
Pues creo que no, yo no vi si estuvieran bautizados, o a lo mejor y sí, pero yo no me di Ujú. a la tarea de ver esto. Lo siento, Cristian, pero ¿Sí? estos R, ¿a poco son ortogonales? Digamos, los que son ortogonales son polinomios de Jacobi desplazados. Y estos R nos sirven para la propiedad reproductora. Aunque sí son desplazados. Bueno, se puede decir también así, lo siento. Sí. Pero sí, son polinomios de Jacobi desplazados simplemente. No hay ningún misterio. Ujú. Bueno, con todo esto parece que sí, desde luego vamos a considerar la medida con peso en estándar. Ya es la bola. Así en la es, bola. sí, aquí ya vamos a trabajar ya en la bola. Esta medida es la de Lebesgue, normalizada. Este coeficiente, bueno, pues en varios lugares está por ahí presente y lo vamos a tomar de esta manera. Entonces vamos a nosotros hacer este cambio de variable. Bueno, más bien vamos a ver de esta forma a un punto arbitrario en la bola. R el radio y esta Z griega, la componente, o bueno, sí, el radio, con respecto al radio. Pues. Por lo anteriormente visto, una función entonces Q analítica en la bola se puede ver de esta manera, con los coeficientes analíticos que habíamos dicho al principio. Ujú. Y con esta vista pues, adecuada de Z, esto se puede ver así. Bueno, y esto nos va a permitir entonces demostrar lo siguiente. Si nosotros tomamos una función Q analítica en la bola, vamos a tener esta propiedad. Aquí, por supuesto, quizá me salté algunas imprecisiones con respecto a esta demostración, como tomar radios en general entre 0 y 1. Y bueno, el argumento es que para que efectivamente se dé la convergencia en compactos. Pero bueno, es un cambio de coordenadas polares estándar. Y bueno, de aquí efectivamente se puede ver que tenemos la propiedad reproductora en el valor, sí, en el origen, con estos polinomios. Y esta integral en penúltima línea de 0 a 1 está sacada en algún tabla de integrales. Sí, esta integral me parece que está casi igual, o si no es que así, en el libro de Xu. Lo siento, ¿en Sí. cuál línea la integral? Penúltima, sin contar con esta beta 0 igual beta f de 0. Es quien piensa C alfa, sumatoria y integral de 0 a 1, tn menos 1 más módulo k, r, esta integral. Bueno, esta integral es como nuestra contribución, pero por supuesto la gente podría haberlo hecho de manera independiente en otros lugares. ¿Sí? Bueno, la integral sobre la esfera de las potencias sí está en todos lados. ¿Sí? No, no hay problema. Y la integral con Jacobi, bueno, por ejemplo, Akadi y Yusfi pusieron un caso particular que les sirvió en la
situación Ujú. unidimensional. Ujú, ujú. Bien. Si nosotros definimos entonces como, bueno, esta función, me parece que aquí me faltó el argumento de esta función. Ujú. Disculpa. Entonces, por un lado, tenemos la propiedad reproductora en el cero, que es este lado izquierdo, con este va a ser el núcleo en el origen. Y por otro, por lo que acabamos de ver, lo podemos escribir de esta manera. Y nuestro objetivo entonces, aquí va a ser hallar esta familia que nos permita en cualquier punto de la bola expresar la propiedad reproductora. Ujú. Bien. Para ello vamos a recordar un biolomorfismo en particular, el que intercambia el cero con cualquier Ujú. punto dado en la bola distinto de cero. Este biolomorfismo, bueno, en particular tiene esta forma. Ujú. Y las propiedades son casi análogas a las que se tiene para el biolomorfismo en el disco, nada más que aquí pues tenemos un punto en la bola, dimensión n. Y nuestro objetivo también, aquí nosotros utilizamos este biolomorfismo en particular. Sin embargo, en general, a nosotros nos gustaría utilizar cualquier biolomorfismo o tomar un biolomorfismo arbitrario en la bola. Todavía yo no entiendo digamos que esta acción, este grupo en general de los biolomorfismos. Y bueno, nos ha costado trabajo, en particular a mí, y hasta el momento lo bueno que sale o que nos funciona este biolomorfismo en particular, pero el sueño dorado quizá en un futuro no muy lejano, poder entender en general los biolomorfismos. Pero bueno, ahorita nos funciona afortunadamente este en particular, que va a intercambiar, como decía, el punto a cualquiera distinto de cero con Z, ¿no? Y bueno, Lo siento, Cristiana, intercambiar el punto A con 0, ¿sí? Con el origen. Ujú. perdón, sí, así es, con el origen. Perdón. Entonces, aquí entrecomillado, pues, digamos a manera como de tributo o, bueno, no sé, homenaje a las ideas de Pessoa. Yo le puse operador de Pessoa. ¿Por qué? Porque por este factor que Pessoa, bueno, se le ocurrió o estuvo trabajando en particular para el disco. Ujú. Entonces, este operador es el que nos va a servir para nuestra búsqueda de la propiedad reproductora en cualquier otro punto de la bola. Vamos a poner, bueno, cambiar todo este factor y por este de P de Pessoa aquí, y bueno, G, una función para hacerlo un poco más compacto y verlo de esta manera nuestro operador. Desde luego este operador va a tener, o necesitamos que satisfaga ciertas propiedades para nosotros garantizar que se puede tener esta propiedad reproductora que nosotros deseamos en cualquier punto. Bueno, la primera, por ejemplo,
si nosotros recordamos cómo es una función, como lo habíamos propuesto demostrado desde el principio, con coeficientes analíticos. Entonces, si aplicamos nosotros a una función de estas, con este argumento donde phi es el biolomorfismo que acabamos de ver, bueno, primero sustituimos aquí, ¿verdad? De aquí, pues, esta sustitución se puede ver de esta manera, como a la derecha. Aquí es un vector que, como es largo, como todo esto que está aquí en el numerador, bueno, digamos que decidí comprimirlo para que cupiera y que lo importante es la siguiente línea. Pero bueno, es este es un vector en la bola. De aquí, lo que resaltamos aquí es lo que hace, digamos, este factor de Pessoa, el trabajo que hace para preservar esta polianaliticidad. Es decir, aquí nada más en esta serie de igualdades estamos viendo cómo es que no hay, con este factor, digamos que se corrige el de acá, porque el J es la altura de J es menor que Q. Entonces se elimina este factor y esto es lo que de aquí digamos que podemos, sí, afirmamos de aquí que esta función U sub A de F es Q analítica. Entonces al menos ya pertenece a nuestro espacio que deseamos. Lo siento, Cristina. Otra vez, entonces, ¿cómo decirlo? Que este factor de Pessoa, especialmente su numerador, sirve para cancelar, eliminar a quién, al denominador de la expresión de arriba, ¿verdad? El denominador del biolomorfismo. ¿Es eso? Digamos, este factor, ¿cómo decirlo? Que corrige o más bien cancela a este factor, ¿verdad? Sí. En otras palabras, se puede decir. Okay. Sí, así es. Bueno, entonces, al menos con este operador, vemos que el producto, o al aplicar este operador a cualquier F de esta forma, nos entrega de nuevo una función Q analítica. Y aquí de manera también rápida, por así decirlo, se puede ver que este operador es una isometría. Bueno, hay que hacer efectivamente un cambio de variable, por ejemplo, en la segunda línea, corregir con el jacobiano real. Y aquí ya no lo puse, pero de hecho es una relación muy estrecha la que hay con esta función G sub A y con el jacobiano. De tal manera que sí se van a cancelar estos factores que salen y nos va a devolver de nuevo la norma de F. Entonces, con esto vemos que el operador que propusimos es una isometría y bueno, va a ser unitario también por ello. Bueno, finalmente llegamos entonces al núcleo reproductor en la bola. ¿Y cómo es que llegamos? Bueno, nosotros partimos, ya teníamos, digamos que el núcleo en 0. De aquí, por un lado, si nosotros aplicamos nuestro operador en el origen, resulta lo del lado izquierdo. Y por el otro lado, como habíamos demostrado hace unos momentos,
Esto... No, perdón, el núcleo en el punto cero, bueno, hace esta propiedad de reproductora en este punto cero con esta función U sub ADF. Utilizamos que el operador efectivamente U es unitario. Ujú. Y de aquí, pues, lo único que resta es hacer un despeje. De tal manera que ahora, entonces, en cualquier punto, este factor que está aquí, bueno, lo pasamos del otro lado y no hay ningún problema si lo metemos en el segundo argumento del producto interno. Y voilà. Tenemos entonces el núcleo reproductor, la propiedad reproductora en cualquier punto. Lo que resta aquí es sustituir el operador U y cancelar lo que sea posible. Recordemos que este polinomio R es un polinomio de Jacobi desplazado. Va a tener ahora este argumento. Y finalmente lo que deseábamos, llegamos a una expresión del núcleo reproductor en el espacio Q analítico de la bola unitaria. Q analítica homogéneo. ¿Sí? Así es, Q analítico homogéneo. Gracias. No importa cómo llamar, pero en sentido de que cumple con tus definiciones. Sí. Bueno, digamos que esto era lo que queríamos, sí, lo que queríamos desde el principio, ver que esta expresión del núcleo. Y para finalizar, a manera de conjetura, que parece que sí podremos tener éxito, si nosotros tomamos el dominio de Siegel, Ujú. que tiene pues esta forma, y si la transformada de Keeling inversa, va del dominio de Siegel a la bola, tiene esta expresión. Y nosotros proponemos ahora en vez del operador U, un operador V, que va a ir de la bola al dominio de Siegel con ciertas medidas adecuadas. Aquí ya no las metí porque aún falta hacer bien el cálculo. Parecía que sí tenemos éxito, pero bueno, teniendo estas medidas adecuadas y este operador, digamos esta representación de ese operador, donde ahora el factor de Pessoa solamente actúa en la última coordenada, y esta función h que nosotros la describimos como g en el operador anterior U. Bueno, con todas estas herramientas, primero habría que ver que efectivamente V es unitario, y la conjetura es que el núcleo en el dominio de Siegel, Q analítico, se puede expresar a través de, bueno, digamos que con esa transformada de Cayley y estos factores, el peso y esta función. Desde luego falta hacer este cálculo con esta psi, y bueno, ver que efectivamente satisface todo lo necesario. Repito la conjetura y parece que sí, no va a haber ningún problema. Una pregunta al respecto. Sí. Si regresamos del disco de bola a disco unitario, y tenemos, no necesariamente poner, Okay. L2 del disco y L2 del semiplano superior se descomponen como suma ortogonal de espacios de tipo Pauli-Bergman en formas muy diferentes. Digamos, en el semiplano superior es suma directa de todos espacios puras analíticas y antianalíticas. En el disco es otra cosa.
Entonces, que me preocupa que solamente aplicar operador unitario no puede resolver algo agradable porque este operador unitario también va a mapear espacio L2 de la bola a espacio L2 del dominio de Siegel. Y si estos L2 descomponen en formas diferentes de espacios coanalíticos, puede algo fallar. ¿Qué parece? Igor, ¿qué te piensas? Pues me parece que este operador de Pessoa que utilizamos, bueno, que extendemos al caso multidimensional, en el caso unidimensional, el operador de Pessoa transforma bien los espacios polianalíticos. Por ejemplo, si asociamos a la transformada de Cayley, digamos, el operador unitario que tiene este factor de Pessoa para convertir polianalíticas en polianalíticas, me parece que todo está bien. Polianalíticos se convierten en polianalíticas. Y este operador sirve hasta cierto nivel de polianaliticidad. Este operador como respeta hasta ciertas potencias de Z barra, Z conjugada. Y con funciones antianalíticas o antipolianalíticas, este operador no es buen amigo. Entonces, este operador transforma bien espacios polianalíticos, pero no Hasta espacios cierto orden. antipolianalíticos. Y tampoco, por ejemplo, espacios poliarmónicos ya no transforma bien. Entonces, es como yo lo imagino. Entonces, No debe de ser problema. digamos, él respeta la parte polianalítica, pero no respeta la parte antipolianalítica. Y como arruina la estructura que teníamos por un lado. Pero lo que yo entendí es que, por ejemplo, en el disco, el L2 se descompone como la suma solo de los polianalíticos o los antipolianalíticos, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, al pasar al semiplano, ahí ya no es válida la descomposición solo con uno de los dos casos. ¿O a qué se refiere, doctor? Entonces, si el operador de Pessoa preserva la polianaliticidad, ¿no debería de llenar todo al otro lado? Miren, sí, parece contradictorio. El operador, este operador no funciona bien para todos los niveles. Este operador es solo para un nivel. Entonces, básicamente, él no tiene nada con espacios L2 completos. Exacto. Solamente actúa hasta cierto nivel de polianalicidad. Exacto, sí. Ok, entonces no hay ningún problema, ¿no? Exacto. Sí, yo dije mal, sí. No solo yo dije que este operador de Pessoa preserva espacios polianalíticos, pero no, mejor decir, para cada nivel es su propio operador de Pessoa, que solamente respeta este nivel de polianaliticidad. Ok, y no se puede partir como restringiéndolo a los puros, por ejemplo, ¿no? O sea, para que tuvieras como una suma directa de operadores. Es buena pregunta. Por ejemplo, no lo veo bien. Si un operador construido para el nivel 7 transforma, por ejemplo, las funciones 5 analíticas en un dominio en funciones 5 analíticas en otro dominio, es una pregunta natural y ahorita no lo veo bien. Ok. ¿Y cómo aquí definir espacios puros, homogéneos? ¿Va a funcionar todo sin problema? Yo creo que eso estaría por también checarse si con los puros se mantiene. Eso yo no lo había pensado. Bueno, la definición de puros no hay problema, ¿verdad? No, es digamos, diferencia directa de dos espacios cerrados. Pero si
Tienen una pregunta natural si el operador de PSOA construido para el nivel 7 Reserva, como niveles preserva niveles menores. Sí. menores. Ajá. Ujú. ¿Eso no es clara o no es cierto? Para mí no es claro, no sé si para Cristiano o Gerardo. Ok. Yo no sé. Bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Si tengan alguna observación o pregunta o comentario. Y tu última es 25 acetato que dice Feliz Navidad. Ok. Sí. Oh, Sí. Muchas gracias, igualmente. A ustedes. perfecto. Ok. ¿Hay algunas preguntas más? Ok, parece que no hay. Entonces, en verdad, feliz Navidad a todos. Que pasen muy buenas fiestas y pensaremos que próximo año por lo menos sería más sano. Y poco a poco volvemos a realidad normal. Maribel, entonces, siguiente plática Es va a dar Gerardo. Gerardo. Sí, soy yo. Gerardo en 12, El en 12. 12 de enero. Gerardo, ¿nos Muy escuchas? bien. ¿Sí? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Ok. Ah, ok. Sí, el 12. Ok, después, Miguel, tú sigues en 19, ¿verdad? Sí, Ok. Y última plática de este semestre sería en 26 de enero y nos va a presentar Gester Olafson de Louisiana. Después vamos a tener un break para otro semestre, ¿verdad, Maribel? Sí, en el mes de febrero, Un mes para de iniciar febrero, de nuevo en marzo, ¿no? para iniciar de nuevo en marzo. Entonces, aquí hay que averiguar que esta horaria va a servir para todos el próximo semestre. Tú, Igor, ¿cuándo comienza el semestre con ustedes? Nosotros todavía tendremos un mes de este semestre en enero. Ahora estamos más o menos en el mismo calendario que el Sinestaff, Ujú. porque retrasamos con el inicio del semestre. Y luego tenemos como una semana de vacaciones a final de enero Ujú. o inicio de febrero y ya empezamos el otro semestre desde febrero. Ok, pero tentativamente reservamos nuestra martes a las 11. Ya tenemos planeado todo para fin de este semestre y que descansen mucho. Y otra vez, feliz Navidad a todos, ¿verdad? Igualmente, feliz Navidad, pásenla bien y cuídense. sí, sí. Feliz Navidad. Feliz Cuídense mucho. Feliz Navidad. Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Cuídense mucho. Nos vemos el Sí. próximo año. Feliz Listo. Navidad, mucha salud. Igualmente. Igualmente, cuídense. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Este es tuyo, ¿no?